Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo utilizar la plataforma de KuCoin dentro de vuestro dispositivo móvil, celular, tanto Android como iOS, de una manera muy fácil y sencilla, para que todos entendamos cómo utilizar la plataforma, cómo funciona, cómo moverse por la aplicación utilizando los diferentes menús que nos ofrece KuCoin. Antes de comenzar te voy a dejar un vídeo tutorial aquí arriba en las tarjetas en el que enseñé a utilizar KuCoin desde vuestra computadora, ordenador, como queréis llamarlo, para que sepáis también cómo funciona en este otro dispositivo, que en realidad tiene los mismos menús, lo que pasa es que la interfaz es un poco más diferente. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo después de ver este vídeo, ya que aprenderéis tanto a usarlo dentro del PC y desde el dispositivo móvil. También te voy a dejar un link de referidos aquí en el primer comentario de este vídeo para que te crees una cuenta si aún no la tienes y quieres apoyar este contenido que estoy haciendo dentro de KuCoin. Dicho esto, no te entretengo mucho más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y como sugiere mi fondo de pantalla, suscríbete para tener los mejores tutoriales dentro del mundo de las criptomonedas. Deja un comentario si quieres resolver tus dudas. En este caso nosotros vamos a necesitar la aplicación de KuCoin, como he mencionado al principio. Este tutorial va a servir tanto para Android como para iPhone o iOS. Así que no os preocupéis si lo estamos haciendo desde un iPhone, porque va a ser exactamente igual. Yo ya tengo la aplicación descargada, la tengo aquí en la parte de KuCoin, aquí en la parte de finanzas. Vamos a abrirla. Y bueno, si no la tienes descargada, tú descárgatela, ¿vale? Es muy fácil y sencillo, tarda apenas unos minutos. Esto es lo que nosotros vamos a ver por defecto y en realidad quiero decir que KuCoin es una plataforma que es muy completa. De hecho, se parece un poco a la plataforma de Binance en cuanto a complejidad. Tenemos diferentes menús y diferentes cosas a las que tenemos que prestar especial atención. Si también te interesa saber cómo funciona Binance, te voy a dejar un video tutorial arriba en las tarjetas para que le eches un vistazo después y aprendas cómo utilizarlo. Bueno, en este caso vemos dos menús, uno abajo donde nos pone Home, Market, Trade, Futures, Assets y luego vemos uno arriba donde vemos el perfil, podemos buscar cosas, podemos ver las notificaciones y luego podemos escanear también códigos QR, etc. Vamos a empezar por el menú de arriba que considero que es más sencillo y luego pasaremos al menú de abajo. En este caso, de derecha a izquierda, vemos que tenemos una campanita que básicamente nos indica las notificaciones. En este caso, bueno, pone que no estoy logueado, vamos a loguearnos directamente, utilizamos mi cara directamente, me la acepta y bueno, pues ya estamos dentro, ¿vale? Aquí nosotros dentro de las notificaciones pues vemos Login Notices, aquí podemos ver cuándo nos hemos metido, desde dónde nos hemos metido para ver básicamente que no se nos está metiendo nadie dentro de la cuenta. Luego podemos ver aquí la parte de Assets, Futures, pero bueno, esto lo vamos a dejar así porque son los mensajes que están relacionados con todos estos aspectos. En este caso yo solo tengo notificaciones de haberme dado de alta porque en futuros tutoriales lo que vamos a hacer es ingresos, vamos a hacer trading, nos voy a enseñar a comprar criptomonedas y en este caso todavía no los he hecho con esta cuenta, ¿vale? O sea que todavía no tenemos, por ejemplo, notificaciones de Market Alerts, Lending, Futures, etcétera, ¿vale? Nosotros solo tendremos notificaciones de donde estemos realizando actividades. Luego en la parte de escanear, pues por ejemplo, vemos aquí, pues yo que sé, el parqué de mi casa, vemos que le des un super like y podemos escanear códigos QR, ¿vale? Luego en la parte de buscar, podemos buscar lo que nosotros queramos, una criptomoneda cualquiera, por ejemplo Bitcoin, y veremos los intercambios pues del Bitcoin con otras criptomonedas en spot y en futures, ¿vale? Voy a dar a cancelar. Y de esta manera pasamos a la última parte del menú de arriba, que es nuestra cuenta. Aquí nosotros vemos que, bueno, es una cuenta segura. Ahí aparece mi email censurado, con mi número de identidad de la cuenta también censurado. Y luego vemos Security, Identity y History. En Security nosotros vamos a ver la seguridad de la cuenta, vemos el email, si tenemos habilitada la autentificación en 2 pasos, el anti-phishing safety phrase. En este caso vamos a poner un anti-phishing, ¿vale? Y para el que no lo sepa, un anti-phishing es básicamente poner una frase o una palabra que te van a enviar en los emails o en las notificaciones para que no te envíen correos maliciosos, etc. Normalmente se producen estafas ya que te pueden enviar correos de cambia tu contraseña en KuCoin y no tiene ningún código anti-phishing. Bueno, pues de esta manera podremos detectarlo, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, un código anti-phishing que se va a llamar suscríbete y vamos a darle a confirmar. Esto quiere decir que nosotros cuando recibamos un email de KuCoin siempre va a aparecer la palabra suscríbete y de esta manera yo voy a distinguir que no es una estafa y que es un correo de KuCoin original, ¿vale? Un correo oficial. Vamos a darle a confirmar y ya estamos con el anti-phishing safety phrase. El email lo tenemos, el trading password lo tenemos y el Google Verification también lo tenemos. Yo os recomiendo que la pongáis y yo la puse en el tutorial del ordenador, ¿vale? Cuando hice el tutorial de KuCoin en el ordenador. Vamos a darle para atrás, vamos otra vez a la parte de nuestro perfil en Identity
Pone, congratulations, you have passed all verifications. Yo me tuve que verificar con mi DNI, sacarme una foto, etcétera. Esto es algo que tienes que hacer para poder hacer trading de futuros, etcétera. Y para verificar tu cuenta. Es algo bastante lógico y bastante entendible. Luego, en la parte de History ves el historial de cosas que has hecho. En este caso, yo todavía no he hecho nada. Como os he comentado al principio, lo vamos a ir haciendo en los tutoriales a continuación en el tiempo. Y luego, dentro de nuestro perfil, podemos meter Payment Methods, Trading Level, Red Envelope, etcétera. Vámonos, por ejemplo, a la parte de Settings, que es lo que yo quiero que veamos. Vamos a cambiar la lengua. En vez de inglés, pues vamos a poner español, que es lógico. Vamos a ver si lo encontramos, y si no lo encontramos, pues lo dejamos en inglés. Español, aquí está, ¿vale? Y ya lo tenemos en español. Moneda, ¿vale? Pues la moneda de referencia, en este caso, vamos a utilizar el euro. Me da igual cuál utilizar. Sonidos y vibraciones, yo lo tengo desactivado. Luego, portapapeles, bueno, pues en el portapapeles vemos todo lo que tenemos acceso. ¿Permitimos acceso al portapapeles? Pues sí. Y bueno, pues yo creo que esto es básicamente todo lo que podemos poner. Luego podemos poner preferencias de color, ¿vale? Podemos poner verde arriba, rojo abajo, o rojo arriba y verde abajo. Esto es básicamente cuando el mercado está a la alza o cuando el mercado está a la baja. Evidentemente yo tengo que el verde arriba cuando siempre está todo positivo y el rojo abajo, ¿vale? Eso es algo que, bueno, a gusto del consumidor. Aquí puedes cerrar sesión también en la parte de abajo. Yo no voy a cerrarla porque voy a seguir con el tutorial. Y vamos a la parte de nuestro perfil y que sepáis que también podemos cambiar el modo oscuro, ¿vale? Aquí en la parte de configuración abajo tenemos la opción de cambiar el modo oscuro. Como mi móvil está en modo oscuro, pues yo lo dejo en modo oscuro, que además es mejor para la vista y ahorramos batería. De esta manera ya hemos visto la parte superior de la aplicación y ahora vamos a ir a la parte inferior, donde vemos un diferente menú. Vemos menú principal, mercados, comerciar, futuros y activos. En este caso vamos a ir otra vez de derecha a izquierda, vamos a hacer un poco de trampa, vamos a ir primero a la parte de activos y aquí es donde nosotros veríamos todos nuestros activos, ¿vale? En este caso yo no tengo todavía nada, vamos a ir acumulando activos con el tiempo a medida que hagamos trading, compremos criptomonedas, hagamos depósitos, etcétera. Y en la parte de activos vemos este menú. Vale, vemos arriba que nos pone activos totales en BTC. Eso significa que nos va a cuantificar el total de nuestros activos. Por ejemplo, si nosotros tenemos Cardano, Polkadot, Aave, ABBC o lo que sea, nos lo va a cuantificar en Bitcoin y luego nos va a hacer una estimación en euros, ¿vale? Para que siempre tengamos un control de cómo van nuestros activos. Esto evidentemente es en la cartera principal. Luego encontramos otras carteras como son la de comercio, margen, futuros, Pool X, etcétera. Son carteras diferentes en función de la utilidad que le estemos dando a nuestras criptomonedas. Lo veremos a continuación. Por ejemplo, la cartera de Pool X es como la cartera Earn dentro de Binance, que nosotros es donde tenemos nuestras criptomonedas invertidas. Es muy fácil y sencillo de entender. También aquí abajo tenemos la opción de ocultar pequeños saldos. En este caso yo lo he puesto activo y como veis no me aparecen criptomonedas abajo. Eso es porque yo no tengo ninguna y mis pequeños saldos son básicamente todos. Aquí encontramos todos los activos que te permite tener la plataforma de KuCoin, que no son pocos precisamente, y si tú quieres buscar alguno en concreto, pues aquí te aparece la lupa, ¿vale? Para que tú puedas buscarlo, etcétera. Aquí también te aparece la opción de realizar depósitos, retiros o transferir. Esto lo veremos en futuros tutoriales. Yo lo único que quiero es que os quedéis con el funcionamiento de la interfaz, pero que sepáis que aquí, desde el teléfono móvil, en esta parte de activos, vamos a poder realizar depósitos, tanto de dinero fiat, de dinero criptoactivo, o retirarlo a nuestra cuenta bancaria o a otra wallet, en este caso de criptomonedas. También vamos a poder transferir, ¿vale? Aquí en la parte de arriba a la derecha, los tres puntitos, vamos a poder cambiar la unidad BTC y la distribución de activos. Yo lo voy a dejar así, que me gusta como está por defecto, y con esto cubrimos la parte del menú de abajo de activos. Antes de pasar a futuros, comerciar, mercados, vamos a pasar a menú principal, porque yo creía que lo más importante era enseñaros la parte de activos, que es nuestra cartera donde nosotros vamos a tener todo almacenado. En la parte de menú principal, nosotros vamos a ver las noticias de KuCoin, que lo vemos aquí arriba. Estoy ahora mismo pasando de hacia la izquierda, ¿vale? Y bueno, pues vemos las noticias, que han sacado nuevos tokens, que han metido nuevos productos, que hay descuentos, lo que sea. Bueno, aquí nosotros vamos a ver las noticias. Luego, también aquí podemos ver pues los intercambios más famosos y más comunes dentro de la plataforma de KuCoin, que son Bitcoin USDT, KCS USDT y Ethereum USDT. Vemos cómo está el precio, vemos la variación en 24 horas y también podemos cambiarlos en función, pues eso, de la popularidad de los que estén más activos. Luego aquí vamos a tener accesos directos a otros tipos de productos dentro de la plataforma de KuCoin, como es la comunidad, ETFs, KuCoin Win, staking, préstamos de criptos, caramelos, bot de comercio, bono KuCoin,
Y si nosotros hacemos clic sobre alguno de ellos, como por ejemplo staking, pues nos iremos a esa sección y básicamente lo que os estoy diciendo es que estos son accesos rápidos para acceder a diferentes secciones. Luego aquí vemos los top ganadores y top perdedores del día, que son básicamente los que más rentabilidad te están dando en ese día, tanto en ganancias como en pérdidas. Pues bueno, es una manera fácil de ver si tus criptoactivos están ese día como los que más están ganando o como los que menos están ganando. De todas formas, vamos a verlo ahora en mercados en más detalle. Si nosotros nos vamos a mercados, en el menú de abajo encontramos diferentes secciones. Primero vamos a distinguir entre spot y futuros. Futuros es otro tipo de productos que veremos también en el futuro, valga la redundancia, para hacer trading, ¿vale? Encontramos USDT-M y Coin-M. Son diferentes productos, como he comentado, son un poco más complejos y lo veremos en el futuro. En este caso nos vamos a centrar en la parte de spot, que es básicamente el mercado convencional, donde no hay apalancamiento, existe la opción de apalancamiento, pero donde por defecto no está el apalancamiento y vamos a poder ver todos los mercados. Vamos a poner, por ejemplo, el USD, ya que en favoritos no tenemos nada. Nosotros aquí encontramos todos los activos que son intercambiables con el USDT, con el Tether, que es la criptomoneda que representa el valor del dólar y que es referencia como stablecoin dentro de los exchanges de criptomonedas, y vamos a poder seleccionar algunos como favoritos. Imaginad este que vemos aquí, ADA USDT, vamos a tenerlo seleccionado y te aparece la opción de poner una estrella o poner una alarma. Vamos a poner la estrella para que nos aparezca en favoritos. Nos pone agregado exitosamente favoritos. Si nosotros ahora nos vamos a la pestaña favoritos, encontramos el ADA USDT. De esta manera podremos poner los portfolios de nuestros pares de criptomonedas que tengamos y ponerlos en favoritos para realizar un seguimiento más exhaustivo de si están en ganancias o si están en pérdidas. Imaginad que nosotros hemos decidido invertir en PET USDT, que lo veis ahí, y queremos realizar un seguimiento del precio pues a lo largo de los días. Nosotros hacemos clic, vamos a la estrella, le hacemos clic también con el dedo y nos aparece en favoritos. Podemos realizar seguimientos y se irá actualizando automáticamente, ¿vale? Esto lo podemos hacer con activos USD, BTC, KCS, y si no lo encuentras porque no te has fijado, pues le das a la lupa y puedes poner el activo que tú quieras y te aparecerá inmediatamente, ¿vale? De esta manera, como os he comentado, pues podremos realizar los seguimientos de manera muy sencilla. También podremos verlos aquí, es otra manera de buscarlos, y esto básicamente he llegado con los 4 cuadraditos que encontramos a la derecha de DeFi, NFT, Polkadot, ETF, ¿vale? De esta manera, pues yo creo que hemos aprendido la parte de menú principal, mercados activos. Lo hemos explicado en detalle y por eso vamos a pasar a la parte de comerciar, que es donde nosotros vamos a poder consultar el mercado, las órdenes y poder realizarlas, ¿vale? Esto lo vamos a dar como bien, entiendo, no vamos a hacer un tutorial porque aquí el tutorial lo estoy haciendo yo, y vamos ahora a fijarnos en la interfaz dentro de la parte de comercio. De abajo arriba vemos que tenemos diferentes opciones: spot, margen, fiat, bot de comercio. En este caso yo recomiendo empezar, si eres nuevo, con la parte de spot, que es el intercambio de monedas 1 a 1. La parte de margen es para operar con apalancamiento, ¿vale? Vamos a darle a siguiente, nosotros no queremos hacer este tutorial. Y la parte de fiat es para comprar con dinero fiat algunos criptoactivos, ¿vale? Y luego el bot de comercio lo veremos en detalle en el futuro porque es algo interesante si queremos tener automatizado el comercio dentro de la plataforma de KuCoin, ¿vale? Nosotros vamos a elegir un par. Imaginad que queremos comprar, pues yo que sé, ADA USDT, que está en nuestra parte de favoritos, y vemos el intercambio, pues nos da la opción de comprar y de vender. Nosotros no vamos a pedir prestado ni reembolsado nada. Luego aquí nos aparece la opción de las velitas, ¿vale? Para ver el mercado con velitas. Aquí lo tenemos, podemos hacer zoom, quitar zoom. También podemos añadir indicators, como pone aquí. Podemos añadir, pues yo que sé, el MACD, por ejemplo. Ya lo tenemos ahí abajo. Y podemos cambiar la temporalidad si nosotros lo deseamos también, ¿vale? La verdad que yo creo que KuCoin, como os he comentado, es una aplicación súper completa, es una que a mí me gusta bastante junto con Binance. Es cierto que a simple vista puede parecer muy compleja, pero una vez te habitúas a ella, creo que es súper completa, por no decir que la más completa junto con Binance, de verdad os lo digo. Si nosotros, por ejemplo, vemos también aquí abajo el libro de órdenes, podemos ver las operaciones recientes en general de todas las personas, o sea, no solo las nuestras, sino de todas las personas, y abajo nos aparece la opción de comprar y de vender. Si nosotros, por ejemplo, quisiésemos comprar Cardano con USDT, porque tenemos este par, tened en cuenta que si queremos comprar Cardano, en este caso ADA, tenemos que hacerlo con USDT. Si queremos hacerlo con euro, pues tendremos que irnos a otro par. Esto lo explicaremos más en detalle en futuros tutoriales. Vamos a darle a comprar.
que aunque yo no tenga todavía el dinero suficiente como para comprar Cardano, vemos que nos aparece esto de aquí, donde encontramos a la derecha, primero, el precio y las diferentes órdenes que se están ejecutando. A nosotros eso no nos interesa, y aquí en la parte de comprar y vender podremos realizar la orden, elegir el tipo de orden, que en este caso pues vamos a poner una orden a mercado. También las explicaré en el futuro, así que no os preocupéis por el tipo de orden, que sé que es mucha información de primeras, pero lo importante es que poco a poco lo vayamos viendo. Por eso suscríbete y activa las notificaciones, porque te van a ir saliendo notificaciones sobre nuevos vídeos relacionados con la plataforma de KuCoin. Aquí nosotros podríamos elegir el precio al que estamos comprando, como en este caso hemos puesto a mercado. Estaríamos comprando a precio de mercado, que nos lo pone ahí abajo, 2,857508 dólares, que es 2,42 euros, ¿vale? Estaríamos comprando a ese precio de ahí, que evidentemente va variando con el tiempo. Y nosotros, básicamente, pues podremos elegir la cantidad de Cardano que queremos comprar, podemos cambiar los números, imaginad que queremos comprar 250 o 58.000 millones o lo que sea. Bueno, aquí ya tú eliges lo que quieres, ¿vale? Luego, si quieres comprar, pues le das a comprar Long ADA y ya está. De esta manera creo que he enseñado de una manera fácil y sencilla cómo comprar y vender criptomonedas a valor de mercado, a precio de mercado, ¿vale? Evidentemente, como os he comentado, tiene mucha más chicha y esto lo veremos en futuros tutoriales. Luego, la última parte del menú de abajo es la parte de futuros, donde podremos hacer trading en la sección de futuros. Esto evidentemente conlleva más riesgo que la parte de comerciar en spot, y por eso quiero concienciarte de que si eres nuevo no te metas aquí, ya que tiene muy alto riesgo. Nosotros estaremos operando con apalancamiento, muy alta volatilidad, y por eso voy a hacer un tutorial específico sobre la parte de futuros. Dicho esto, creo que queda explicada lo que es toda la plataforma, toda la interfaz, y de esta manera podremos controlar todos nuestros activos, nuestro trading y nuestras inversiones dentro del mundo de las criptomonedas. Bien, tigres, pues hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que te haya servido. Dale un super like. Mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.